Buenos días a todos y gracias por atender la sesión hoy. En principio vamos a comenzar por un poco la línea del nuevo equipamiento, que como veis disponemos ya de un catálogo de 2 maletas. Aquí tenéis la de color negro en plástico, orientada para trabajos específicos de automóvil. Ahora os daré un poco más de detalle. Y la que podemos ver o veíamos anteriormente, orientada a otros trabajos más generales o motocicleta, ¿no? ¿Por qué entramos en el sector de la herramienta? Porque queremos al final que vuestros clientes puedan atender todas esas necesidades que me imagino que habéis ido captando y me imagino que muchos ya recibís preguntas y las dudas que os pueden hacer llegar vuestros clientes del taller que se está planteando entrar en la reparación del coche eléctrico, y muchos de ellos no tienen opción. De hecho, lo tienen que hacer porque estamos viendo un crecimiento, aunque lento, es sostenido, de la venta de coche eléctrico híbrido enchufable, los híbridos desde hace unos 20 años en España, y realmente ligado a la necesidad de la formación, la información, en un tercer nivel pues llega el tema del equipamiento, de la seguridad, y ahí estamos nosotros para cubrir esa necesidad del trabajo seguro mediante la herramienta y mediante la diagnosis, ¿vale? Adicionalmente, vamos a ver después que vamos a entrar también en lo que es los trabajos ya de condicionamiento de baterías para el taller que quiera entrar en el mundo de la sustitución de módulos de esas baterías, o incluso algunos talleres más especializados a un nivel superior de lo que es la reparación de esos módulos mediante la sustitución de elementos. Para todo eso, previamente, pues hay que hacer trabajos que serían de desconexión, serían de comprobación de ausencia de tensión, y en esa fase previa en que nos tenemos que asegurar que ya hay esa ausencia de tensión, ya tenemos que destapar alguna serie de componentes y llegar a puntos donde puede haber actividad de esa alta tensión. Para trabajar de esa manera, con esa seguridad, el mecánico, pues bueno, yo creo que trabaja mucho más tranquilo si dispone de los EPIs adecuados, de la formación adecuada, sigue los protocolos precisos que puede incluso encontrar en los manuales de taller, pero sin esto corre un riesgo añadido que queremos que salve, ¿vale? Y vemos que es una buena oportunidad de negocio también. En segundo lugar, este otro maletín ya está orientado y está diseñado específicamente para los trabajos dentro de la batería. Una vez vamos a desmontar módulos, vamos a desembornar conductores dentro de los packs de batería. Fijaos que el anterior tiene muchos más elementos, tiene más del doble de elementos, la caja está compuesta por más del doble de elementos, porque no está solo orientada al mundo del automóvil, está pensada también para el mundo de la motocicleta eléctrica, el scooter eléctrico, la moto urbana eléctrica, que sí que vemos, yo por ejemplo que vivo en Barcelona, pues que día a día va ganando espacio en la ciudad. Yo, por ejemplo, en mi calle está toda la calle en uno de los lados dispuesto el aparcamiento solo para motocicletas. Entonces, para mí es muy fácil tener la visión real de cómo está creciendo ese parque, y os aseguro que el crecimiento es lento, pero es continuo. Estoy viendo mucha moto de flota eléctrica, estoy viendo de particulares menos, pero sí que es verdad que cada día más. Y hay varios operadores ya de tema de flota o de renting personal o de moto compartida, y bueno, estos talleres que están obteniendo contratos de mantenimiento de estas flotas, pues tienen esta necesidad. De hecho, estamos teniendo la percepción, al menos yo, de que hay más sensibilización por parte de estos talleres, y hay un motivo que os explico. Cuando se trabaja en el mundo del automóvil en cuanto a sistemas de alta tensión, los sistemas están más protegidos y son más seguros. Lo que estamos viendo en motocicleta es un poco lo contrario. El
el año pasado estuve con David en Madrid, estuvimos haciendo la formación de lanzamiento para la red de Yadea. Yadea entra de la mano de Kymco en España el año pasado. Kymco no tiene gama todavía de moto y scooter eléctrico y quieren sobrevivir, ¿no? Entonces lo que están viendo es que la pérdida de venta de moto térmica la quieren compensar con la venta de eléctrica y evidentemente tienen que formar a la red. Ya os digo, hemos hecho esa formación y hemos empezado a comercializar o a ofrecer la comercialización de esos maletines también por demanda de ellos. También ha sido por demanda de ellos. Cuando yo llegué allí por primera vez para preparar la formación, la parte práctica, vi lo que ya había visto en otros scooters eléctricos, que es que cuando empezamos a destapar la moto tenemos alta tensión por todos lados. O sea, motos cargadas a tope con 80 voltios, donde esos 80 voltios los tengo en la entrada del conmutador del clausor, por ejemplo. Entonces es mucho más importante disponer de más herramientas aisladas, por ese motivo. En el mundo del automóvil, sin entrar mucho en detalle, el proceso de desconexión y de comprobación de ausencia de tensión no requiere de tanta herramienta. Y luego, para trabajos específicos, ya habiendo bajado la batería y destapada la batería, pues ya os digo, esta es la maleta. Evidentemente hemos hablado de bajar la batería, pues no podemos bajar la batería a peso. Disponemos de esta mesa elevadora con capacidad de elevación de 1000 kilos. De momento cubrimos con eso pues la demanda actual, ¿de acuerdo? No quiere decir que esto vaya a parar aquí porque no sabemos cuál va a ser la evolución y la necesidad en un futuro más o menos inmediato, pero nos iremos adaptando a ello, ¿de acuerdo? Entonces esto es parte fundamental hoy en día incluso para reparaciones de talleres de plancha, ¿no? Donde empiezan a haber ya entrada de vehículos híbridos enchufables, eléctricos, etcétera, con necesidad de estirar un chasis, etcétera, y hay que desmontar el pack de batería, verificar luego los puntos de anclaje y volver a montar. Pero dentro del mundo de la reparación del coche eléctrico, donde se vaya a trabajar, como os decía, en la verificación después de una diagnosis con nuestros equipos de identificar que hay un módulo que hay que sustituir, que tiene un elemento dañado, que no toma carga o que hay un sensor de temperatura dañado, tengo que abrir, o tengo una fuga de refrigerante ahí dentro, tengo que abrir y tengo que trabajar de manera segura. Entonces, necesitamos estos sistemas, necesitamos elevadores, evidentemente, y necesitamos previamente pues, haber trabajado con la herramienta aislada, asegurando ya la ausencia de tensión. Y una vez abajo, pues ya meternos en la reparación de esos módulos. Para realizar esos trabajos, fijaos, tenéis a la izquierda tres equipos y os voy a explicar brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, cuál es la orientación para que entendáis desde el canal comercial cómo podéis vosotros explicar de la mejor manera y de la más sencilla cómo cubrir las necesidades, o bien al revés, ¿no? Bien puede ser el taller que os diga, bueno, yo quiero llegar hasta aquí, pero me gustaría empezar también a hacer valoración de módulos porque tal marca libera la comercialización, que eso va a pasar un poco paulatinamente. Ya lo hemos visto en el mundo del recambio con otros sistemas, como cambios automáticos con ZF, que han ido liberando esa comercialización de recambio paulatinamente. Con el tema de las baterías la cosa va lenta, pero va a ir llegando. Con el ET30 ya atendemos la necesidad inmediata, es decir, os he dicho que a veces es necesario sustituir un sensor de temperatura o un componente de control de varios elementos de la batería y volver a montar. Cuando vuelvo a montar la batería, me tengo que asegurar que el sellado es perfecto. La batería, además, esa carcasa, cuando hago el sellado, tiene una válvula mantenedora de presión que libera esa presión en caso de incendio dentro del pack de la batería, pero tiene que tener una capacidad de retención de gases y de presión. Para hacer esa prueba, antes de volver a montar la batería, disponemos de este equipo, y este equipo lo que hace es una prueba a baja presión, porque ya os digo que hay una válvula de retención que no trabaja a gran presión y hay que hacer una prueba muy precisa. ¿Qué es lo que se hace con esto? En la toma de
de presión de la bañera, de la carcasa de la batería una vez cerrada, conectamos un tubo y el dispositivo lo alimentamos con aire del compresor del taller o un compresor portátil, da igual. Programamos el equipo para que le introduzca una presión determinada a todo el conjunto de batería y le decimos el tiempo que queremos que se mantenga esa presión y se mantenga el control de esa presión mediante la máquina. Tiene un MAP, un sensor de presión, instalado en la placa electrónica y mediante el conducto que conectamos a la batería analiza si se mantiene esa presión durante el tiempo que le pedimos. Habrá que atender los manuales de los diferentes fabricantes para programar. Se puede configurar el tiempo de la prueba, se puede configurar la presión y se puede configurar también la pérdida de presión máxima admisible por tiempo, por 1 minuto, por ejemplo, 2 minutos, lo que sea, la fracción de kilos por centímetro cuadrado en un tiempo determinado. Y podemos sacar, evidentemente, un informe de la prueba y guardarlo. Y es importante tenerlo, ¿vale? Por si después hay un problema, hay un peritaje, lo que sea, que tengamos la prueba de que hemos hecho el montaje correctamente y una vez subimos la batería estamos tranquilos, ¿vale? Esto por la parte mecánica y eso es una necesidad ya actual, real. Cuando hay una fuga de refrigerante, si la batería tiene refrigeración líquida, que ya son muchas, también se puede comprobar el circuito antes de desmontar, sin bajar la batería del vehículo, mediante este sistema. Con lo cual ya trabajamos de manera segura, ante que la fuga está dentro del pack de la batería, reparamos, comprobamos, antes de cerrar y volver a subir la batería, ¿vale? Para que entendáis lo que podemos cubrir con este equipo y que ya es una necesidad real porque son trabajos mecánicos, ¿vale? El ecualizador de celdas de batería EB240 está pensado para trabajos mucho más avanzados. Prefiero que pases una, Carlos, por favor. El EP260. Os comento mejor este y luego vemos el otro y entenderéis el porqué. Lo primero que hay que hacer cuando tenemos una batería con módulos en mal estado y queremos hacer la sustitución es, una vez hemos hecho el desmontaje, hemos bajado la batería, hemos abierto el pack de baterías, es hacer la comprobación, la última comprobación que queramos hacer, pero si hay que hacer el desmontaje y la sustitución, no lo podemos hacer sin atender lo que nos diga el fabricante en cuanto al porcentaje de carga o al estado de carga de los diferentes módulos de la batería. Entonces, en muchas ocasiones el fabricante nos va a requerir que, por ejemplo, llevemos todos los módulos de la batería, por ejemplo, a un 30% del estado de carga. Es un valor habitual. Podemos, una vez abierta la batería, podemos desconectar positivo y negativo de esa batería, podemos conectar las mangueras de este equipo y llevar todo el conjunto de baterías al nivel de carga, o sea que es un cargador-descargador, ¿vale? Hace la función de descarga controlada también. Le podemos decir con qué potencia de descarga, en cuánto tiempo, porque eso pueden ser condiciones del fabricante del vehículo también. Y al contrario, cuando hemos hecho la sustitución del módulo, podemos llevarlo varias veces a todos los módulos, varias veces a un nivel de carga total o parcial hasta un porcentaje y que vuelva a bajar ese nivel de carga las veces suficientes para garantizar que ese módulo nuevo que hemos montado esté al 100% de prestaciones para entregar el vehículo. Porque ¿qué está pasando? Que muchas veces, y eso es algo que ha sucedido en los inicios de la reparación de baterías y algo que hemos ido aprendiendo, es que no podemos montar un nuevo módulo, llevarlo a la carga conjunta con el resto y entregar el vehículo, porque ese módulo necesita varios ciclos antes de ganar todas las prestaciones y toda su capacidad y podernos ofrecer toda su capacidad. Si no puede ofrecer toda esa capacidad, limita al resto de elementos de la batería y el vehículo pierde bastante autonomía. Entonces, ya os digo, para talleres, concesionarios sobre todo, que ya tienen distribución y pueden adquirir módulos de batería a través de la propia marca, necesidad directa ya, porque ya se están haciendo en técnicos que tienen la certificación, hay técnicos, ¿vale? Hay unos técnicos de primer nivel, o sea, todo el mundo en el taller tiene que tener una certificación de conocimiento de riesgo eléctrico,
pero no todos pueden trabajar en los sistemas de alta tensión. Luego hay quien puede trabajar en sistemas de alta tensión y hay quien certifica las marcas en trabajos dentro de las baterías. ¿Vale? Pues dedicado a estos trabajos tenemos este primer equipo y ahora ya vemos el anterior, el ED240, porque esto va un pasito más allá. Es decir, hay ya 4 empresas en España, ya conozco alguna en Francia, que están reparando módulos. ¿Qué quiere decir? Que le están dando una segunda vida a módulos que, por ejemplo, tienen un solo elemento dañado, un solo elemento que no toma suficiente carga, ¿vale? Un solo elemento que cuando queremos cargar todo el módulo, vemos a través del equipo de diagnosis que cuando el resto de elementos de ese módulo están en 4,2, 4,3 voltios, casi llegando al 100% de la carga, ese está en 3,8. Hay que sustituirlo. Hay que sustituirlo. Si no queremos sustituirlo y queremos intentar recuperarlo, este equipo nos ayuda. ¿Y nos ayuda cómo? Nos ayuda haciendo varios ciclos de carga y descarga y haciendo el equilibrado, para que lo entendáis de la mejor manera, un equilibrado de tensión cuando está cargando de manera lenta de los diferentes niveles de tensión para llevarlos todos al 100% de carga al mismo tiempo. Y eso varias veces. Después de hacer eso, el equipo analiza si ese elemento se ha recuperado y si no es así, el taller sabe que comprando un solo elemento repara ese módulo, cambia ese solo elemento, utiliza el equipo que hemos visto anteriormente, hace varios ciclos de carga y descarga con ese nuevo módulo y ya monta la batería de nuevo. ¿Vale? O sea que con todo esto, fijaos que cerramos bastante el círculo desde el launch en el ofrecimiento de la autodiagnosis, conectando con el BMS, el controlador de la batería, viendo si hay elementos dañados de algún módulo, viendo si hay un controlador de esos módulos dañado, viendo si hay un sensor de temperatura dañado, etcétera. Haciendo las comprobaciones mecánicas de la estanqueidad para los circuitos de refrigeración o del pack de la batería y los trabajos propios ya de sustitución de módulos o de intentar recuperar elementos de alguno de los módulos. ¿Vale? O sea que se abren nuevas posibilidades de comercialización y queremos estar a la vanguardia y queremos ser en nuestro mercado líderes y para eso hay que empezar antes que los demás, que es lo que estamos haciendo. ¿Vale? Y habrá más novedades. Veréis que por lo que conocemos del desarrollo que hay en fábrica, afortunadamente, estamos bien respaldados y va a haber más producto y en próximas ocasiones os tendremos que explicar novedades, que es lo que nos gusta. O sea que en ese sentido somos afortunados y la marca ha apostado fuerte por la alta tensión y por los equipos para reparación. ¿Okay? Y creo que en principio la parte de alta tensión la tenemos vista y os voy a dar paso a Jordi, creo que era Jordi, ¿verdad? Que vamos a hablar del siguiente nivel, que sería ya la prestación del servicio de la carga de esas baterías. Buenos días, Jordi. Antes de que empiece Jordi, ya me gusta que estés aquí, ya sé, también entramos en el tema. Esto es una celda de la batería de un coche eléctrico. Y mi padre tenía un taller de coches, pues tenía un taller de coches durante 35 años. Yo ahora que le hablo de los coches, ¿no? Porque ya tiene 87 años, cumplió hace poco y ya lo tiene un poco lejos, pero me pregunta, oye, ¿y el tema de los coches cómo está yendo ahora? Pues mira, estamos con un cambio de paradigma muy importante, porque hasta ahora un motor era una cosa que funcionaba con gasolina, que funcionaba con gasoil, que funcionaba con gas, pero eso está cambiando. Y ahora funcionan con esto. Y funcionarán cada vez más con esto. Y nosotros, que nos dedicamos a trabajar con el taller, les tenemos que decir qué tienen que hacer para trabajar con estos nuevos coches. Entonces, todo lo que estáis viendo aquí y que veréis ahora está dentro de ese cambio de paradigma que se está dando en el sector y que nosotros nos tendremos que adaptar a él. Entonces, pues bueno, continuaremos hablando de coche eléctrico en las próximas horas, pero sí que me gustaría que me comentarais un poco qué pensáis de todo esto. Desde que cambiemos un poco de tema, si no te importa. Perfecto. Me gustaría que me comentarais un poco cómo lo veis, ¿no? ¿Qué feedback tenéis con el taller?
os parece que está preparado. Yo sé que no lo está, vosotros también sabéis que no lo está, pero ¿qué opináis de este tema? ¿Qué me podéis contar? Que sea obligatoria, eso va a marcar un poco un antes y un después, porque será una manera de definir lo que es necesario sí o sí, y a poner esto un poquito a pensar de lo que podemos hacer si seguimos en el día de los países con la ETD recién y no avanzar. Ahora mismo no hay nada. Hay normativa internacional, pero realmente no hay una certificación oficial del Estado y yo lo entiendo como una necesidad, ¿no? Si para trabajar en instalaciones eléctricas, industriales o en casa. Y más con el riesgo que Con la conlleva certificación, el riesgo es el mismo. El riesgo es el mismo más. Entonces, bueno, estamos en la espera de ver, se están haciendo pasos, ¿eh? Se está hablando en industria, se está tratando el tema ya, pero vemos que la necesidad está ahí desde hace mucho tiempo y se va muy despacio. ¿Sabéis qué pasa? Que el coche eléctrico 100%, sí que es verdad que para que llegue al taller multimarca no falta mucho. De hecho, ya están entrando, pero bueno, es muy puntual. Pero el coche híbrido, muchos años que está en la calle y están llegando ya. Y la manipulación de ese coche no se está haciendo todo lo bien. O sea, creo que ahí todos los que estamos aquí tenemos que profundizar más en el taller en este aspecto, sobre todo en la formación, en la seguridad, de cómo se tiene que trabajar, de ahí viene un poco todo lo que hemos estado hablando. Y bueno, creo que tenemos que ayudarle. Si tenéis alguna inquietud más, alguna pregunta. ¿No? Entonces sí que ya doy paso a Jordi.